Bueno, buenas noches, compañeros, profesor presente. Bueno, le vamos a hablar un poco en nuestra exposición de actos de sucesiones de la autora Silvia Moy. Pero principalmente, antes de dar apertura, vamos a dar, vamos a dar referencia a la pregunta problema que se nos planteaba. ¿Cómo la lectura crítica del yo activa una presencia escritural que no es simple exposición? Antes de dar respuesta a esta pregunta, nosotros con la compañera eh, entramos en una fuerte, como un debate también, también de las diferentes definiciones que se daban acerca del yo, antes de abordar a esta autora importante. Pero le vamos a hablar un poco también de una frase que nos llamó la atención. La literatura no es de nadie, sino del otro o es del lenguaje. Es una cita que da la autora en cuanto a Borges en una locución que tuvo en una entrevista. Entonces, para dar respuesta a la pregunta, también tenemos que tener en cuenta, desde el punto de vista del yo, a dónde el autor se quiere dirigir. Pero cuando nos referimos a un proceso que es un acto de escribir sobre sí mismo, ¿qué pasa con la identidad en general? Va mucho más allá de contar experiencias. Eso me recuerda cuando el profe en otros días de la clase nos hablaba de, por ejemplo, que escribir no solo es un acto de un proceso metódico o una escritura automática, sino que va más allá de una profundidad. Entonces, la autora en su libro, que generalmente nos habla de autobiografías de autores hispanoamericanos, nos da a entender ese yo, cómo se magnifica dentro de ese proceso. Entonces, para contar un poco más de esto, la identidad va más allá de los procesos, esos procesos de hechos o de experiencias. Por ejemplo, eh, podemos ver que no es una simple posición, sino que también en ese momento, en la escritura del yo, mostramos también como una parte de la identidad del autor. Pero ese autor es descifrado por un lector que también es crítico. Como decía Silvia Moye, hacía una locución y me recuerdo tanto, una de las entrevistas que miré, que si, por ejemplo, tanto una misma obra la lee un estudiante normal o un docente, los puntos de vista pueden variar, dependiendo también de la experiencia o dependiendo también de la crítica que le haga el lector. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la lectura crítica del yo. ¿Qué significa esto? No solo significa vivir una sola experiencia, sino que también significa descomponer, narrar o verse uno mismo en el espejo. Comprender por qué es un autoexamen profundo. Entonces, ahí vemos cuando hablamos de, y hemos nombrado mucho, no solo a Nietzsche, que habla de lo que hablamos de las máscaras, también podemos hacer alusión a otros actores que hemos hablado, como Carlos Marx, que hablamos de yo como una propiedad, o como también esos estados, diferentes estados del psicoanalista, que habla del yo, el ello y el super yo. Entonces, ahí haciendo esa intertotalidad, cómo ese yo logra desaparecer en un sentido del lector y cómo esta autora logra profundizar esta autobiografía de estos diferentes autores. Cuando este yo crítico no es simple, se crea una simple identidad. Entonces es importante que el autor no pierda esa identidad, pero cuando el lector no logra descifrar esa parte de la identidad, es donde vemos que el yo se desfigura completamente. A continuación vamos a hablar un poco más de la biografía de esta importante autora. Bueno, muy buenas noches, compañeros. A continuación, yo les voy a hablar de Silvia Moy. Esta escritora
y editora, nació en Buenos Aires, Argentina, el 19 de agosto de 1938. Esta escritora habla tres idiomas, los cuales son español, inglés y francés. Ella en 1967 hizo un doctorado en literatura comparada y se convirtió en la primera profesora en dar clases en Princeton, universidad de la cual ella se graduó. Bueno, entre sus escritos, ella tiene una, eh, ella es crítica literaria, fue crítica literaria y entre sus escritos hacía énfasis a la homosexualidad y al feminismo y a la crítica feminista. En este libro, en Desarticulaciones, ella narraba sobre las comunicaciones que tenían las personas que sufrían Alzheimer. Pero uno de sus libros más importantes fue El acto de presencia, como lo acaba de decir el compañero, en donde ella hablaba sobre los escritos hispanoamericanos, sobre autobiografías de cada uno de ellos y cómo se conoce al yo, no solo donde se narran hechos, sino que es una construcción a través de la vida y de la memoria, en donde para crear una historia personal se explora lo desconocido y de la descomposición de la memoria misma. Silvia Moyoy murió el 14 de julio del 2022 a sus 83 años en Estados Unidos a causa de un cáncer que padecía. Siga, profe. Bueno, debemos tener en cuenta que Silvia Moyi con esta obra también puso a Latinoamérica, podemos decir, donde rompió paradigmas, ¿no? Porque la autografía del yo era vista de otro proceso. Generalmente nosotros nos llamó la atención con la compañera los diferentes autores, la autobiografía que estudió a profundidad y son autores que en sí han escrito sus propias obras, sus escritos, su autobiografía, darlas a conocer al mundo en los diferentes procesos, políticas e historias. Entonces ahí nos quiere demostrar la diversidad rica que demuestra esta autora, ¿no? Política también hay un punto importante cuando nos habla del lector con el libro en la mano. Generalmente, cuando política, el profe hizo una parte importante cuando nos habla de la conexión que hay con el libro, ¿no? Y el lector también es autocrítico con lo que lee. Esa conexión es la que esta autora la reconoce porque dice que hay un punto de quiebre entre el autor y el lector, donde la memoria se encuentra y se construye. No solo el autor es el que escribe, sino que el lector también es el que lee y modifica la historia, porque como, los diferentes puntos de vista son los que llaman la atención. Entonces, si el autor hace una perfecta reflexión sobre un libro, eso le pueden convertir en una creación importante. Entonces, eso nos lleva a pensar y a decir qué pasa con el autor en este tipo de experiencia profunda y cuando el lector no entiende el mensaje. Pero ya son preguntas que debemos respondernos nosotros como lectores, ¿verdad? Pero nos pareció importante este punto porque la conexión que tiene el autor con el lector debe ser de constante diálogo, no debe ser un monólogo, sino un diálogo. Entonces, esto es lo que nos presentaba esta importante escritora, perdón, cuando nos da a conocer la biografía de estos autores. Esa fue la próxima diapositiva. Profe, la otra. Ah, sí, está orientadora. No, la anterior, profe. Eso. Dentro del escrito que tenemos nosotros, acto de presencia, elegimos dos citas orientadoras para nuestra investigación. La primera dice, leer entonces es traducir, pero traducir de qué manera, a todas luces. Sarmiento da al término un significado especial, el de una traducción en beneficio propio. Bueno, esto podemos decir que nosotros al momento de leer adoptamos nuestras propias ideas, o bueno, no anotamos nuestras propias ideas, sino que el mensaje no lo entendemos de la manera en que de pronto él quiere, sino que lo adoptamos a nuestras vivencias y creencias.
Eh, es como si el escrito fuera en sí una parte de nosotros o una herramienta y nosotros la moldeamos de la manera en que nosotros queremos. La idea del original del texto, o sea, como que no se va perdiendo, sino que nosotros la vamos transformando según a nuestra percepción. Como dijo Sarmiento, la información no solo se da, sino que es procesada y de esta manera se transforma a nuestro propio beneficio. Finalmente, leer es un acto de traducir en beneficio propio y la lectura se refiere no solo a ser neutral o plana, como quien dice, sino que debe ser un proceso interactivo, moldeado a nuestros intereses, a nuestras propias ideas y costumbres. Entre la segunda cita tenemos el encuentro del yo con el libro es crucial. A menudo se dramatiza la lectura y se evoca en ciertas escenas textos del párrafo. Bueno, en esta nosotros quisimos decirte que el yo con el libro es lo más importante, en donde no solo el libro nos llega a impactar profundamente, sino que cambia nuestra perspectiva y se convierte en un antes y después, es decir, lo que dice el autor y lo que nosotros pensamos. Además, se convierte en algo personal para nosotros, algo íntimo. Lo bonito de leer no es solo lo que se viene a nuestra mente, sino una imagen específica de cada uno de los párrafos y de la intensidad con la que uno vive los escritos. Profe, la siguiente. Bueno, a continuación vamos a presentar diferentes autores que hicieron parte de esta importante obra, donde resalta la autobiografía de cada uno. Bueno, principalmente vamos a hablar de la autobiografía de Juan Francisco Manzano. Juan Francisco Manzano tiene algo importante, interesante, ¿no? A pesar de que fue un esclavo cubano, porque nació en Cuba, cubano, eh, en el siglo XIX, fue uno de los primeros hispanoamericanos en escribir su propio libro de su autobiografía. Fue tan importante que en la época que estaba de esclavo, aprendió a leer y a escribir en secreto. Y eso le ayudó a conseguir su libertad. Por ese modo, ese alto grado de intelectualidad que tenía. Este esclavo, podemos decir en ese momento, sufrió lo que es las más feas crueldades que se puede ver a una persona. Entonces nosotros nos preguntamos si generalmente todavía la clase obrera es explotada, ¿no? Si esa clase obrera todavía es explotada de manera, o los tiempos han cambiado, pero todavía se explota el trabajador de una manera crítica. En ese tiempo podemos resaltar que en Cuba hubo una alta y gran producción azucarera, ¿no? Entonces ellos se convirtieron en pilares fundamentales para la exportación en Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacía ellos? Como se convirtieron en la producción, eso hizo que la jornada de trabajo para los esclavos, que eran los que producían el azúcar, fuera más extenuante. Entonces, nos llamó mucho la atención cómo este esclavo aprendió a escribir en zonas marginadas y pudo salir adelante, aunque generalmente, aunque cuando logró la libertad, también sufrió discriminación, ya que en ese tiempo en Cuba las personas o los esclavos no eran muy vistos dentro de la sociedad, ya que generalmente ocupaban una gran parte de la población. Entonces, a nosotros haciendo una mirada también y dando una crítica contundente, también podemos ver también lo que pasaba aquí en Latinoamérica, ¿no? Que yo creo que llevamos ese peso de la historia en todos los sentidos sociales y todo lo que ha sufrido nuestro antepasado en ecos de violencia y en la política y generalmente lo vemos en la actualidad. Profe, la otra diapositiva. Bueno, ahí mismo seguimos hablando de la autobiografía de Juan Francisco Manzano. Ahí le presentamos lo que es un contexto. En el contexto fue en Cuba. Ahí hay unos personajes, la marquesa, Juan Francisco, la condesa de Guadalupe y Domingo del Monte, que fueron personajes que están dentro también, dentro de la obra, y que también
fueron, algunos de ellos fueron los que ayudaron a él a salir adelante y también los que le imponían un castigo. Como desenlace tenemos, como les dije anteriormente, él se convirtió en un poeta, también aprendió lo que es pastelería y eso le ayudó como forma económica e intelectual a poder lograr su libertad. ¿Cuál fue la otra diapositiva? El teatro de la lectura de cuerpo, bueno, teatro de la lectura de cuerpo en Victoria Ocampo, protagonista de la cultura del siglo XX, donde comenzó a luchar contra las fronteras que se habían construido antes de las mujeres de su época y fue referente del movimiento feminista, al igual que Silvia Moyoy. Su pasión y entrega por sus obras literarias la llevó a fundar Sur, que fue una revista. Bueno, entonces nosotros, según lo que encontramos de Victoria Ocampo, es que ella no leía de una forma tranquila los escritos, sino que ella trataba como que de incluirse, como de sentir los escritos de una forma ya vivida. Ella en su imaginación creaba un escenario de lo que estaba leyendo, de tal manera que le afectaba. O sea, se metía tanto en estos escritos que sentía emociones, o sea, y lo relacionaba con los libros de una forma en que su cuerpo ya estaba sucumbido, o sea, estaba presente en cada uno de esos escritos. En cuanto a los textos autobiográficos, estos son experiencias de la lectura. O sea, nosotros creemos que cuando dice la lectura de cuerpo es cuando uno ya forma parte del texto, es decir, uno como que lo lee y ya se cree que hace parte de él, o sea, como que es un personaje. Entonces uno como que ya, como que incorpora la voz y la expresión corporal de cada uno de estos y llega a transmitir algo. Eh, el cuerpo es una expresión de sentimiento del personaje, dándole vida a lo teatral. Esta también sirve como objetividad y subjetividad de cada uno de los personajes, haciendo que el lector se sienta bien, puede ser conmovido o no conmovido con lo que él está sintiendo, porque finalmente su cuerpo como que lo incluye en los escritos. La otra, profe. Otro de los autores importantes que están dentro de la obra es la infancia del exilio del paraíso cubano de la condesa Merlín, llamada María las Mercedes. También para resaltar, fue una cubana que aunque estuvo en un convento a los 12 años, se trasladó a Madrid y ella fue exiliada de Cuba, o sea, se fue exiliada de Cuba, se casó con un general y a los 40 años regresa a Cuba. Lo que nos llama la atención es que ella en una de sus obras, ella relata sus vivencias y su autobiografía, pero de una manera, de una mirada como europea, o sea que en ese momento pues tenemos que tener en cuenta la parte intelectual en Europa, ¿no? Entonces, esa vivencia ella las enmarcó entre todo lo que vivió en Cuba, aunque decía que generalmente ella en su infancia casi no recordaba lo que había pasado, pero sí elocuentemente escribió su vivencia de lo que lograba recordar. Entonces nos llamó mucho la atención también este tipo de autobiografía, porque cuando hacemos la relación del yo, cómo el yo también transmite esas experiencias que generalmente no las recordamos, pero las podemos plasmar en uno escrito. Por eso tenemos que tener en cuenta que la escritura va más allá también de un personaje. Dando a coalición también, nosotros hicimos como una relación, ¿no? De todos estos autores de la manera de pensar, pero de puntos de vista muy distintos. Los contextos, los periodos cambian referente también a la mirada del autor y lo que se vive. Pero, pero nos hicimos la pregunta que por qué Silvia Moyi eh, retrataba la autobiografía de estos autores, por qué ella habló de cada uno de ellos y las vivencias y las profundidades que en las experiencias ellos vivían, cómo la identidad no se pierde
pero también se puede perder de la mirada del autor, ¿no? Con la mirada del lector, hacer esa relación profunda. Y nos preguntamos con la compañera, nos decíamos esto a qué se debe, a qué viene. Y durante investigaciones, investigamos, eh, mirando entrevistas, habla muy de algo que nos pareció también impresionante, donde nos hablaba un autor que se le cambió el nombre, pero que generalmente cuando ella estaba escribiendo esa obra era la autobiografía de la misma Silvia Moy, pero el lector lo miraba de una manera distinta, lo miraba de una manera distinta y eso ya le causó como curiosidad. Entonces ella decía que tanto el novelista como el lector son personas que tienen un punto de crítica a veces agrio que al autor lo llega como a pensar bien, que la literatura es muy amplia, es un lenguaje amplio que rompe identidades. También nos resaltaba sobre un libro que también que fue llevado a la sexualidad y ese libro vendió muchas copias, a pesar de que se perdió la identidad del autor propio. Entonces, ahí donde hacemos la pregunta del yo, ¿no? ¿Cómo ese yo se vuelve reflexivo o cómo ese yo lo podemos complementar dentro de una escritura? Porque a veces ni nosotros mismos reflexionamos o no hacemos la dualidad de personalidades que tenemos. Como por ejemplo cuando hicimos la, la lectura de Borges y yo. Vemos un Borges público y un Borges que es como privado. Yo creo que eso nos pasa a nosotros también al momento de leer este tipo de autobiografía. ¿Cuál fue la otra diapositiva? Una escuela de vida juvenilia de Miguel Cané. Bueno, Miguel Cané también fue un escritor argentino y una escuela juvenilia fue una de sus obras más importantes. El autor en esta obra refleja sus andanzas y su paso por el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde destaca la labor del educador francés Amadeco, donde capta la esencia de un periodo formativo. Bueno, en este escrito, Miguel trata de narrar la historia de varios jóvenes, los cuales están internados eh, en un colegio en Buenos Aires. Y este libro narra la historia tan realista de cada una de las vivencias que estos jóvenes viven ahí, que los cuenta como si fuera pues real. O sea, él también se incluye pues en el escrito. Habla del entorno, de la vida, de la violencia, de las riñas, de las enemistades y también de los amigos leales. Este libro representa lo que es una escuela, sin filtro, las frustraciones, al no aprender, al no tener libertad, a los castigos que se enfrentan, además también de forjar un carácter, ¿no? Porque un niño estar internado en un colegio, de una u otra manera llega a ser independiente y lo más importante, también llega a conocerse. Entonces, esta obra, aunque fue escrita hace mucho tiempo, también es fácil de comprender las cosas y pues hoy en día también sucede los cambios de humor, la rebeldía en los jóvenes y la búsqueda del yo, o sea, la identidad de cada uno de estos estudiantes, de pronto de encontrarse y saber ellos pues para dónde van y dónde vienen. Entonces creo que una escuela de juvenilia narra perfectamente lo que es encontrarse, lo que es la búsqueda del yo como hemos estado viendo. La siguiente. No les escucho, ¿se fue el audio? Bueno, el aporte significativo de Silvia Moyoy, esta obra dio un gran aporte significativo en la literatura hispanoamericana en aquel entonces
donde hay un enfoque distinto en la introducción del yo para dar a conocer historias o vivencias de distintos autores o diferentes épocas y nacionalidades, donde nos invita en sí a no perder nuestra identidad y cultura literaria. Entonces, ella como que en sus escritos se basaba en tratar de que nosotros comprendiéramos lo que los diferentes autores hispanoamericanos que estaban dando a conocer. O sea, ella quería que nosotros tratáramos de encontrar el yo de ellos, pues. Y entonces, así, profe, la siguiente. Eso se llama. No, Así. otra, ¿no? Profe, eh, ya concluyendo, dentro de los aportes significativos, también podemos resaltar la manera como esa gran autora escribía sus vivencias, ¿no? Y sus relatos, cómo ella hacía una relación entre el autor y el lector, que era un diálogo constante consigo mismo. Y cambió la mirada también los paradigmas del yo en aquel entonces en Hispanoamérica, donde dio a conocer también autores que realmente pudieron plasmarse entre la escritura, pero de una manera con vivencia profunda. También lo que me llama la atención es, por ejemplo, cuando ella dice que no es un simple acto de escribir, sino que de fragmentar o verse mismo uno mismo en un espejo. Pero eso nos llevó a pensar la forma también como el autor también se sumerge dentro de la escritura. Si la escritura no llega con un mensaje claro hacia el lector, ¿cómo el lector descifra lo que es el yo dentro del autor? Entonces no sé si ahí es cuando se pierde ese yo o lo que quiere dar a entender el autor. Ahí es como podemos hablar también, no sé, cuando hablamos también de la muerte del autor de Bartés. Entonces, son cosas o elementos que ella resaltaba mucho. También tiene otros libros que fueron muy importantes, que han resaltado ante la memoria y en la escritura no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial, dándose a conocer con este tipo de escritos. Aunque también hay otras escritoras que también han escrito autobiografía. Hay una estadounidense, se me escapa el nombre, que aunque fue un poco más amplia, también escribió de autobiografía de otros autores que han marcado también una época y unos paradigmas en la literatura en general. Entonces, para tener una cuestión y cuestionarnos, nosotros como lectores también tenemos que manejar lo que es la duda, ¿no? Yo siempre digo que cuando dudamos de las cosas, hacemos un juicio. Y yo creo que un libro es más que eso, ¿no? Una escritura es más que eso. Hacer un libro de lo que leemos, hacer un juicio de lo que leemos. Porque eso también lo invita al autor. Cuando uno critica algo que uno ve que el autor de pronto no está de acuerdo, eso también lo lleva al autor a pensar sobre lo que está escribiendo. Porque debemos tener en cuenta que también toda lectura tampoco va a ser amena a los gustos que uno tiene. Pero ya para terminar, el yo es algo reflexivo, ¿no? El yo narrativo, el yo profundo, el yo fijo, el yo inquieto. Es como que son personalidades o diferentes personalidades que tiene un autor, pero generalmente lo plasma dentro de la literatura, que es algo que debemos tener en cuenta. Eso es todo, profe. Listo, muy bien. Tengan en cuenta que esta autora es teórica, ¿no? Ante todo, pero tiene unos trabajos muy precisos en relación a lo que viene siendo las escrituras del yo. Como anteriormente ya he aludido, cuando hablamos de escrituras del yo, nos referimos a textos donde el elemento principal viene siendo la configuración de eso que llamamos yo. En este sentido, hemos encontrado diferentes propuestas escriturales, narrativas ante todo, donde se manifiesta un yo a veces que confiesa, como lo viene siendo el yo de San Agustín. ¿Se acuerda que les comentaba que él quiere empezar a narrar un poquito de lo que él es en sí, como para romper el imaginario que los demás tienen?
Otros, por su parte, quieren narrar eventos particulares de su vida, como para mostrar qué es lo que ellos son o por qué son tan buenos. Por ejemplo, en el caso de Federico Nietzsche, si bien recuerdan también, que hablábamos un poco al respecto, y así podemos encontrar diferentes posturas o intenciones de lo que viene siendo la escritura del yo. Eh, Suele existir diferentes debates en relación a lo que la importancia de este tipo de escrituras, porque como dice el compañero, a veces la gente quiere escribir sobre sí mismo, pero terminan haciendo algo completamente distinto. Es decir, terminan haciendo algo al escribir de sí mismos y quieren presentarse bajo cierta faceta, cierta máscara, por decirlo así, terminan construyendo una cosa completamente distinta de lo que ellos son. Eso hace que si nosotros organizamos nuestros escritos narrativos sobre nosotros mismos y los colocamos de diferentes formas y omitimos diferentes partes de ese texto, de alguna forma generamos diferentes máscaras, se puede decir, ¿no? Y todo esto es muy importante, en el sentido en que a veces nosotros nos ficcionalizamos y nos tratamos de dar a los demás de una manera completamente distinta de lo que somos. Eh, Voy a tratar de, aunque falta poco tiempo, quisiera abordar, avanzar un poco en una temática que tenemos por allí pendiente y que voy a retomar algunos de los elementos de las exposiciones de hoy. ¿Listo? Para que podamos irlas relacionando, entretejiendo constantemente. Profe, pero faltan 3 minutos. Sí, esperamos denme unos 5 minuticos como para avanzar en un punto, nada más. Miren, habíamos hablado sobre una compañera, pues quiso exponer la parte del texto de la muerte del autor, de Roland Barthes, ya que a continuación les traje una presentación que va a hablar sobre el autor en el romanticismo, como para que nos demos cuenta o asimilemos cuál fue el proceso que Roland Barthes participó o inscribió dentro de su filosofía, dentro de su narrativa, para generar un nuevo sentido, ¿no? Ustedes conocen la época del romanticismo y el romántico de la época, el autor del romanticismo, era considerado como un autor genuino. Recuerden que antes del romanticismo estaba el realismo y estaba también el costumbrismo. Ante eso, el romanticismo surge como un movimiento que plantea eh, demostrar que nosotros podemos ser libres en nuestro mundo, ¿listo? Ante eso, ellos, como autores, se creían como genuinos, es decir, que eran personas completamente originales, que tenían un ingenio que les permitía consolidar sus diferentes obras de una manera muy original, muy libre, muy, se puede decir, poética, entendida la palabra poética como su etimología, que viene de poiesis, y poiesis significa creación. Entonces, el autor del romanticismo se consideraba un creador, ¿listo? Piensen bien en esa parte de la creación y el ser creador. Posterior a ese genio del romanticismo, viene la época del estructuralismo, donde se encuentra Saussure y Lévi-Strauss, y de alguna u otra forma se empiezan a estructurar las formas de por qué nosotros comprendemos al autor de determinada forma. Y nos damos cuenta que el término autor en esencia, viene siendo un término que ha evolucionado. Esto quiere decir de que no tiene una definición completamente estable, sino que es un término que conforme va desarrollándose en determinada época de la sociedad, empieza a tener un sentido completamente distinto. Para los románticos, el autor es una persona genuina, pero posteriormente, como en la actualidad o como desde los estudios que estamos mirando, nos encontramos que el autor es una construcción también social. ¿Listo? Previo a esto no era concebida esa noción de que el genio del autor viene siendo una construcción social, sino que el autor se consideraba como una especie de ser dotado de una fuerza que a veces trascendía su propia humanidad. Recuerden en la época
eh, antigua, cuando nos presentamos, cuando leemos textos como el de Hesiodo o Homero, ellos para empezar a escribir sus textos como tal empezaban pidiendo a ciertas deidades que los inspiren para poder generar sus propuestas. Hesiodo allí menciona, creo que él dice, le pide a las hijas, creo que son de Zeus, que son las musas, que le den el don de la palabra para él poder expresar sus pensamientos, sus ideas y poder contar su historia. Entonces el autor como tal de esa época viene siendo como un medio ante el cual las musas se lo utilizaban para poder expresar sus diferentes creaciones, des en cuenta. Ese genio del que también es retomado en el romanticismo, poco a poco se va desmantelando. Y eso ha sido un dolor muy grande en parte a los autores y en sí a la literatura, porque nadie quiere decir o quiere pensarse a sí mismo como una persona que es, como, ¿qué se puede decir? Que es consecuencia de las diferentes lógicas o discursos sociales, sino que quiere presentarse como un genio completamente genuino. En este sentido, como les digo, el estructuralismo plantea que poco a poco se vayan reconociendo las diferentes lógicas en relación a lo que es el autor, ¿no? Y posteriormente aparece un señor que se llama Gerard Genet, que también es estructuralista, y después viene el postestructuralismo con Barthes, Derrida y, bueno, Foucault y los demás, y empiezan a cuestionar lo que es la imagen del autor. Y en este sentido llegamos a la consolidación de lo que el producto de la sociedad, de los diferentes discursos, instituciones como lo que es la literatura, las academias, todos ellos consolidan una imagen de lo que viene siendo el autor. En ese contexto estamos en la actualidad viviendo y desarrollando nuestras propuestas. Por eso es que muchos de los textos, como el de Bioy Casares, el de Jorge Luis Borges, a veces al mismo Cortázar y otros autores, empiezan a jugar y colocan en entredicho quién es el autor. A veces el autor parece que se metiera en el texto y empezara a generar un nuevo mundo como narrador, o a veces se rompe completamente la línea entre el autor y narrador y se empieza a ficcionalizar, como lo es el caso de Fernando Vallejo cuando nosotros leemos La Virgen de los Sicarios y sus demás obras, donde aparece el personaje Fernando Vallejo y nosotros en sí llegamos a un punto en que decimos, ¿será que el personaje es el mismo autor? En todos esos dilemas empiezan a darse cuenta ustedes que la figura del yo es muy importante, porque es más amplio de lo que nosotros en un comienzo pensábamos, ¿no? Por otra parte, aquí se encuentra un análisis más amplio de esa figura. Podemos hablar de que el sujeto creador deja de ser presencia unívoca para convertirse en efecto de la escritura. Esto se menciona en que el autor no necesariamente es el que siempre genera la escritura, ¿no? Sino que en ese proceso de generar la escritura pasa algo particular y es que la escritura también genera al sujeto. Creo que Rafael mencionaba el caso de que de una persona que empieza a escribir su autobiografía, la escribe, y llega un momento en que la escritura es otra cosa completamente distinta. Esto es muy significativo en el hecho de que el sujeto, ustedes como autores, a veces empiezan a escribir y se dan cuenta y piensan que ustedes son los que están controlando la escritura. Pero en ese proceso de control, se puede decir, de dinámica unidimensional, la escritura también empieza a surtir efectos en lo que ustedes son. Pueden que ustedes o traten como ejercicio escribir un texto completamente o lo más autobiográficamente posible que puedan escribir. Y se van a dar cuenta que poco a poco hay diferentes líneas de fuga donde nos escapamos y empezamos a generar otros tipos de textos diferentes a lo que nosotros pensamos. Es decir, que nuestro sujeto, nuestra construcción identitaria termina siendo una cosa diferente. ¿Listo? Y por último, la crítica de la intencionalidad desemboca en la primacía de la estructura y la lectura. Eh, Aquí se relaciona ante todo en la cuestión de cómo tiene que ser el texto. ¿Listo? Su estructura. ¿Hay una estructura fija para cuando hablamos de nosotros mismos? No.
Existen diferentes críticas que provocan diferentes sucesos. Para que de pronto tengan en cuenta algo y puede ser un proceso de escritura muy chévere, es que las autobiografías o la mayoría de escrituras del yo se encuentran relacionadas a textos narrativos. Pero nosotros podemos, y como les digo a ustedes, desde su faceta como escritores, en este momento creativos, pueden pensar que pueden hacer ustedes una autobiografía escrita en prosa, perdón, en verso. Eso es sería un ejercicio muy interesante, la verdad. Igualmente por allí miraba lo de las décimas, miraba un grupo o no sé si un grupo o un solo integrante que va a trabajar un cuento poético. ¿Cómo se podría trabajar un cuento poético en relación a una escritura del yo? Porque anteriormente o hasta la actualidad, la mayoría de escrituras del yo se encuentran referidas a lo que viene siendo la narrativa y la prosa en concreto. ¿Listo? Aquí unas definiciones claves, de pronto para que las integren a sus diferentes marcos. Lo que es autor romántico, que es la figura mítica que encarna la voluntad del creador. ¿Listo? Esa imagen del autor que viene siendo un genio genuino. ¿Listo? Y el paratexto, que es el elemento textual que modula el sentido y la autoridad del autor. Son todos los diferentes textos que están alrededor del texto principal, por decirlo de esta forma. ¿Listo? Entonces, chicos, quería mencionarles esto. Mañana pues nos encontramos en el mismo horario. Trataremos de avanzar un poquito más, ya teniendo claros nuestros objetivos de trabajo. Eso por una parte. Yo ya hice el documento en Excel de los diferentes grupos. Creo que son pocos grupos, así que vamos a trabajar muy asiduamente el sábado con cada uno para abordar y avanzar bastante en el marco conceptual. Lo que les pediría es que en este momento aprovechen y vayan avanzando en el marco conceptual para que el sábado me sustenten ya su idea. ¿Listo? Por favor, les solicito que tengan lo más claro posible qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer y de qué trata. ¿Listo? Ya me dieron el título, la tipología y uno de los parámetros o de los ejes que van a trabajar. Ya tienen un avance muy significativo, solo con eso nomás. Lo que les falta es empezar a construir su marco conceptual y desglosando, buscar referencias, autores y posteriormente, pues el sábado ya reviso qué es lo que están haciendo y con eso vamos complementando más este curso. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, chicos, o damos por terminada la sesión del día de hoy? Profe, ¿Sí? hola, Hola, profe, ¿cómo está? Sí, la escucho. Ajá. bien, profe, habla Sion España. Buenas noches. Lo que pasa es Buenas que noches. yo le comenté a usted la situación por la que no me pude conectar desde que inició la clase. Entonces usted me dijo que cuando finalizara la clase le recordara.